Bueno, chicos, ¿cómo les va? Vamos a seguir con neumática. Vamos a empezar de a poco con los componentes y haciendo cálculos de fuerza. Vamos a empezar a manejar los elementos básicos que vamos a tener en neumática. Bueno. Muy bien, lo primero que tenemos acá, una vez que el aire va a entrar, antes de entrar a nuestro sistema o circuito neumático, ¿sí? Lo primero que tenemos es una unidad de mantenimiento. Esta unidad de mantenimiento, este es el símbolo que está acá, o también este es el símbolo que se utiliza, la simbología, en los circuitos, en los planos, digamos. Consta de un filtro de impurezas o de partículas para evitar que el aire que entra por acá, va a ser la entrada, se filtra, se le saca todos los tipos de partículas que pueden dañar la cañería, ¿sí? Se regula la presión a la presión de trabajo. Acá teóricamente tenemos que regular las 6 atmósferas de presión, con lo cual obviamente la presión acá va a tener que ser mayor de 6, porque si acá entran 5 yo no voy a poder regular a 6, por lo menos tiene que ser mayor de 6, pueden ser 7, 8, 9. Sí, tiene un tornillo que está representado acá, ¿sí? Acá lo ven, con lo cual permite regular esa presión y tiene un manómetro calibrado en libra por pulgada cuadrada, que es una unidad, o en bares o atmósferas. Y el filtro de salida, que no es un filtro en realidad, que esto es la salida, ¿no? Esta es la salida. Y acá vamos a todo lo que es el circuito neumático. ¿Está? Esto es lo que es un lubricador. Tiene un aceite especial que por efecto Venturi lo que produce es microgotas, ¿sí? En forma de micropartículas de aceite que van junto con el aire para lubricar todas las piezas móviles, válvulas y actuadores que tiene el circuito neumático, ¿sí? Esto no puede ser ni poco ni mucho. Nosotros en taller casi ni lo usamos porque al ser circuitos chicos se van llenando de aceite las cañerías y después ensucian. Bueno, vamos a ver los actuadores. ¿Qué son los actuadores? Lo que van a convertir esa fuerza que tiene el aire en un movimiento útil, ¿sí? Ese movimiento de transformación lo hacen los actuadores. ¿Qué es un actuador? Hay varios tipos. Movimiento lineal, ¿sí? Que ustedes lo han visto, que es como un pistón, un cilindro, donde el pistón sale, ¿sí? O se retrae. Esta es la función que hace. Esos cilindros son de simple efecto o de doble efecto. Ya vamos a ver la diferencia. Después tenemos actuadores rotativos, o sea que esto puede accionar, puede girar, por ejemplo, hacia allá o puede girar hacia acá. O sea, cualquier cosa que pongamos, si del otro lado seguramente está el eje, podemos poner algo que actúe en forma giratoria. ¿Sí? Puede ser una paleta, diferentes tipos de cosas. Puede ser una tipo esclusa que abra una puerta y cierra la otra con este movimiento giratorio. ¿Sí? Y está el motor neumático. Ya lo vamos a ver que el movimiento es continuo hacia un sentido, otro sentido, o pueden girar en un sentido, en otro sentido o en ambos. Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Los cilindros, obviamente, los diámetros que se manejan del cilindro, ahora vamos a ver, es entre 5 y 320 milímetros. La carrera que es esta, que es la longitud que puede salir el vástago, es entre 1 y 2000 milímetros, o sea, bastante. Y la fuerza que podemos llegar a desarrollar es de 2 hasta 50.000 newtons. Y la velocidad que tiene este émbolo entre 0,2 y 1 metro por segundo, para que ustedes tengan idea de los valores que pueden accionar estos dispositivos. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un cilindro de simple efecto y todas las partes que lo componen
¿sí? Esto lo tendría que bajar yo de acá, ahí, ¿sí? Fíjense que tiene el vástago principal, que es el que va a salir y va a entrar para un lado y para otro. Tiene la camisa, como si fuera, que es esta parte, la camisa por donde va a estar el aire. El diámetro exterior o interno más grande del cilindro, y este es el diámetro del vástago. Tiene conexiones de aire por acá y tiene, vamos a ver, tornillos para amortiguamiento. Tiene una guía. Entonces, el símbolo es esto, fíjense, este es un cilindro que es normal adentro. ¿Qué quiere decir? Y es de simple efecto. ¿Por qué? Porque tiene una sola entrada de aire nada más. Fíjense, el cilindro normalmente, voy a ver si puedo cambiar de color, el cilindro normalmente, como es normal adentro, fíjense, el dibujito está retraído, acá, en esta posición. ¿Está? Cuando yo ingreso el aire, aumenta la presión, esta cámara de aire se llena, empieza a impulsar y venciendo la fuerza del resorte, el émbolo sale. Cuando yo quito la presión de aire, por efecto de la fuerza de resorte, esto retorna, por eso se llama retorno por fuelle o retorno por muelle, el cilindro vuelve a su posición retraída. Entonces podemos tener este o este tipo, que trabaja al revés, o sea, ¿sí? Fíjense que normalmente va a estar extendido, por eso es normal afuera, porque si no hay aire acá, el muelle vence el resorte y normalmente está expandido, y cuando ingreso aire a la camisa, le empieza a hacer fuerza a esta pared del cilindro, le gana la fuerza del resorte y el vástago se retrae. Entonces es como si fuera un normal abierto y normal cerrado en los circuitos eléctricos. ¿Okay? Se llama simple efecto por eso. Porque el efecto es ingresar aire por un punto nada más y sacarlo. ¿Está? Ahora tenemos el de doble efecto. ¿Sí? Van a ver que tiene amortiguaciones. ¿Por qué? Porque esto pega tan fuerte a veces que se puede generar un asiento acá entre los cilindros y la cara esta entre estas puntas, crea un asiento y empieza a filtrar y a perder aire. Entonces se usan, sin amortiguación y con amortiguación fija y variable. Entonces fíjense que esta es la simbología. Cuando yo ingreso aire por acá, a presión, esto ejerce una fuerza al émbolo para allá y se expande. ¿Está? Si yo quito el aire, va a quedar expandido porque no hay un resorte que lo haga doblar. Para hacerlo retraer, yo tengo que ingresar el aire por aquí, ahora, para hacerlo retroceder. Obviamente, en cada uno de estos movimientos, el aire siempre se pierde. ¿Por qué? Supónganse que esto hay algo de aire acá, no a presión atmosférica. Cuando yo inyecto aire por acá, este aire sale, el émbolo se mueve, el aire sale, ese aire se elimina al medio ambiente. Cuando yo quito la presión de aire acá y coloco la presión de aire acá, todo el aire que había del otro lado también se pierde por lo que se llaman, van a ver, las válvulas, ¿sí? Las válvulas de comando neumático tienen lo que se llama la salida de aire, ¿sí? La salida de aire, que está a presión ambiente y es, por ejemplo, con ustedes, supónganse que si ya han subido un colectivo y han visto las puertas a veces que tienen los colectivos que son neumáticas, que se oye el ruido, el chasquido, pss, pss, cuando abren y cierran las puertas, porque es el aire que están liberando los cilindros. ¿Sí? Tanto trabajo procesar el aire, como hemos visto, para después liberarlo al ambiente. Por eso es caro el procesamiento del aire. Y bien, como le decía, hay sin amortiguación, ven que no tiene prácticamente topes, doble efecto, y hay con regulación, tiene unos tornillos para regular, digamos, de alguna manera el impacto que pueda haber acá, que sea menos dañino, tanto cuando va, ¿sí? Como cuando vuelve. Es una amortiguación que tiene para no dañar el cilindro, ¿sí? Porque son realmente caros. Tenemos cilindros, si ustedes quieren, de alto impacto, como ejemplo para estampadoras, se hacen cilindros especiales, se le aumenta el área,
para que la fuerza sea muy grande, ¿sí? Y estos elementos que tiene son de guía para que el émbolo no gire. Pero se transforman, se fabrican, digo, específicamente de alto impacto. ¿Ok? Bueno, sigamos. ¿Dónde estamos? Bien, me fui acá. Bueno, muchos de los cilindros vienen con imanes adentro, ya están adentro. ¿Para qué esto? Para colocar sensores magnéticos afuera, ¿sí? Y esto va a un circuito de control y de esta manera puedo saber en qué posición está el cilindro. Cuando el cilindro está retraído, este imán, este sensor, va a enviar una señal que está retraído. Y cuando está expandido, este sensor va a detectar, porque es magnético, detecta que el imán va a estar justo abajo cuando esto esté expandido, ¿sí? Este imán va solidario a este eje, entonces cuando se mueve esta posición, este es el sensor que va a indicar, que me va a dar una idea a mí, que va a estar en la posición expandida. Se llaman sensores magnéticos de fin de carrera, de inicio de carrera y fin de carrera. ¿Sí? Bueno. Después tenemos cilindros sin vástago. ¿Qué quiere decir? Cilindros sin vástago. Que no hay vástagos que salen a los costados, sino que hay unas guías arriba, yo lo llamo como si fueran carritos, que produce este desplazamiento. Tiene un vástago interno, que es este que está acá, ¿sí? Pero fíjense que eso tiene una guía para mover este carrito que está arriba, para arriba hacia abajo. Esto se pueden poner placas, acá hay piezas y para transportar piezas de una punta a la otra. ¿Okay? También hay vástagos con arrastre magnético. Lo mismo, este vástago tiene un imán acá que al moverse el imán va solidario al vástago. Y la guía o el carrito que tiene arriba tiene un imán que va siguiendo al imán de abajo. Entonces, si este imán se mueve de abajo, el de arriba lo sigue por efecto magnético. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos después cilindros en tándem. ¿Para qué utiliza el tándem? Para duplicar la fuerza. Fíjense que yo cuando ingreso aire acá, estoy ejerciendo una presión, este vástago se empieza a mover. Y como está solidario al este, se empieza a mover también. Pero si yo a esto le ingreso a su vez presión de aire por acá, sumada a la fuerza que ya venía de acá, 1, se suma otra fuerza más que es la producida por la presión que está ingresando acá. Por lo tanto, acá la fuerza es la suma de esta y esta. Por lo tanto, estoy aumentando el poder de fuerza que tiene este cilindro. ¿Sí? Después tenemos cilindros telescópicos. ¿Ok? Fíjense que es como dos cilindros dentro de otro, dos camisas dentro de otra. Cuando ingreso presión, por primera vez, este émbolo se empieza a desplazar. Cuando llegó a su tope y sigue entrando aire, se empieza a desplazar ahora la parte que está, la camisa interna más pequeña. ¿Sí? Esto para que ustedes sepan los distintos tipos de dispositivos que hay Este es un cilindro de doble vástago, ven con una guía arriba, ¿sí? ¿Para qué se...? No, guía arriba no, perdón, no es carrito, es doble vástago. ¿Para qué es esto? Porque muchas veces el vástago tiende a hacer este movimiento, o sea, tiende a girar sobre su eje, ¿sí? Y esto a veces no se quiere en alguna aplicación, por lo tanto, se ponen dos fijos y esto evita que giren, porque no pueden girar los dos al mismo tiempo, porque están solidarios. ¿Ok? Muy bien. Me pasé. Este es el cilindro multiposicional. Son dos cilindros en uno. Fíjense que este es un doble efecto y este es otro doble efecto, ¿sí? Que están unidos por el mismo cuerpo mecánico. Entonces yo puedo ingresar señal o por acá, o por acá, o por acá, o por acá. Entonces, fíjense,
acá tengo 4 combinaciones posibles, ¿sí? Entonces, que ingrese el aire por una o por otra y se van obteniendo las distintas posiciones que yo estoy queriendo. Supónganse, si yo ingreso aire por acá, este está retraído. Ahora, y acá no. Si ingreso aire por acá, este va a estar expandido. Ahora, si ingreso aire por acá, este va a estar retraído, y si ingreso aire por acá, este va a estar expandido. Entonces se pueden obtener básicamente las posiciones que yo quiero según la aplicación. Bueno, a ver dónde estamos ahora. Esto ya lo vimos, multiposicionales. Bien. Este es un multiplicador de presión. Este es un elemento que lo que hace es amplificar la presión de un lado. Si yo entro con la presión acá, 1, la presión que voy a tener acá, no vamos a entrar mucho en matemáticas, pero la presión que voy a lograr acá va a ser la que ingresé, o la que tengo de este lado, multiplicado por un factor que es la relación de áreas, entre área 1 y área 2. Como el área 1 es mucho mayor que el área 2, esto es un número mayor que 1, por lo tanto la presión va a ser superior a la 1. Supóngase, si la relación A1, esta área 1 es el doble de esta, esto es un 2. Entonces, si yo entro acá con 3 atmósferas de presión, acá voy a salir con 6, porque multiplica por 2. Perdón. Bien, ¿qué página estoy? Este es el problema mío. Acá. Página 16. Esto, página 15, se llaman músculos neumáticos. ¿Por qué? Porque son simples fuececitos, fíjense, que tienen este movimiento para arriba y para abajo cuando se les inyecta aire a presión. Yo voy a tener una pequeña aplicación para algún control neumático muy selectivo. Fíjense que o está expandido, fíjense la diferencia de altura que hay, o está retraído. También hay de membrana para lograr el mismo efecto, ¿sí? Y también tenemos las tijeras o las pinzas neumáticas. Fíjense que en esta posición la tijerita está abierta, supónganse que yo quiero tomar una pieza así, le ingreso presión por este lado, esto suelta y con las pincitas se toma la pieza. Estas son realmente muy caras. Después tenemos los actuadores rotativos. Los rotativos, ¿sí? A ver. Fíjense que el émbolo está interno, está ranurado y tiene un gran engranaje. Entonces, al producir este movimiento o este movimiento, lo que produce es que este engranaje se gire así o gire así. ¿Qué es esto que está acá? Si acá acoplamos algo, alguna pieza, algo que quiera mover, va a tener un movimiento acotado, porque este es limitado, porque fíjense que el cilindro cuando hizo toque acá, habrá girado el engranaje lo que habrá girado, y cuando volvió, habrá girado lo que habrá girado. ¿Sí? Hay también regulables, entre más o menos, entre 180 grados, entre 90 y menos 90, hay regulables. ¿Sí? Y este es el sentido, fíjense la simbología, fíjense la simbología que tiene, de giro limitado, ¿sí? Este es por retorno por muelle, es como si hubiera un muelle acá. Entonces, de un lado ingreso presión gira, cuando saco la presión, por efecto del muelle el émbolo retorna y vuelve a girar. Este gira en un sentido solo y este es un doble sentido. ¿Sí? Tiene la misma simbología que un motor neumático. Ahora, un motor neumático, ¿sí? Hay varios tipos, hay de paleta, de engranaje, básicamente la misma tecnología que tiene un compresor de aire. Fíjense que el aire va entrando por acá, va entrando, y cuando entra, fíjense que tiene un rotor descentrado. Estos son pistoncitos que hacen este movimiento también, ¿sí? No son fijos, o sea que tienen un movimiento. Fíjense que este pistón acá se está expandido, acá más expandido, acá se empieza a contraer y a contraer. Tiene pistoncitos, entonces cuando el aire entra,
encuentra esta cámara, donde no puede salir, ¿ok? Va a ejercer, va a tener, este es el aire, a ver si lo puedo expandir, a ver. Puedo expandir. Fíjense que el aire acá tiene esta pequeña superficie de contacto contra este émbolo y toda esta roja de esta. Como sabemos, la fuerza es la presión por superficie. Como acá la superficie de contacto es mayor que acá se va a producir una fuerza en este sentido, ¿sí? Y acá va a haber una fuerza en este sentido. Lo que pasa es que esta es más alta que esta. Por lo tanto, gana este sentido de movimiento. ¿Ok? Y a medida que va girando, la superficie de contacto aumenta, con lo cual la presión, con lo cual la fuerza vuelve a aumentar. Entonces, cada vez va manteniendo el par de giro más fuerte. Después, cuando pasa esta posición, empieza a disminuir, 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 hasta que el aire sale. Bueno, esto es el motor de poleta. Se logra entre 3.000 a 9.000 vueltas por minuto en vacío. Puede haber motores de paleta mayor, tienen alto desgaste, son muy caros, y la potencia podemos tener hasta 20 caballos de vapor. O sea, acuérdense que un CB son 746 watts. Acá van a ver una pequeña animación, ¿ven? Fíjense cómo los pistoncitos, ¿ven? Tienen un movimiento. Fíjense que este se está expandiendo, este se empieza a contraer, 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 ¿ven? Y entonces empieza a expandir. ¿Eso para qué? Eso es para lograr esas diferencias de presión y las superficies de contacto para producir el giro. ¿Ok? Porque si estuviera todo centrado, la superficie de exposición sería la misma y el motor no giraría. Y este es el de engranaje, donde los engranajes solo pueden girar en un sentido. Entonces, cuando ingresa el aire a presión, va a generar una fuerza en estos sentidos y esto va a empezar a girar. Gira y el aire que logra colarse por los engranajes vuelve a salir. ¿Está? Este es otro motor. Muy bien. Vamos a hacer unos pequeños cálculos de fuerzas. Cálculo de fuerzas. Y acá viene lo que tanto les gusta a ustedes. Bueno, ¿cómo calculo la fuerza? Yo quiero saber la fuerza que tiene este pistón. Por ejemplo, este cilindro es de simple efecto. ¿Ven? Ingresa el aire por un solo lado y tiene un muelle. Acá en la cámara va a entrar aire comprimido a 6, 7, lo que sea atmósferas. Entonces ustedes saben que esto va a ejercer una fuerza F en esta pared. ¿Cuánto vale esa fuerza F? Hoy lo vimos. Presión por superficie. ¿La superficie cuál es? Si ustedes lo ven, de acá, es un cilindro que tiene la parte circular de un diámetro D y tiene un área. El área de exposición al aire que tiene esta parte, ¿sí? Que es redonda, es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Si esta es el área, lo multiplicamos por la presión de trabajo, ya tengo la fuerza. Fíjense que P, presión, la fuerza, por pi por d cuadrado sobre 4. P por S. Ahora, la fuerza se mide en newton. La unidad de newton es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, fíjense. Entonces yo tengo kilogramo por metro sobre kilogramo sobre centímetro cuadrado, que es presión. Es P. Vamos a ver si puedo poner un kilogramo por centímetro cuadrado es P. Después tenemos pi, no tiene dimensión, radianes. Diámetro cuadrado, milímetro cuadrado. El 4 es el 4. Ahora, yo tengo que convertir todo esto que me dé newton. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo como tengo que lograr el metro, yo digo que 10 milímetros son un centímetro, 10 milímetros son un centímetro, con lo cual milímetro con milímetro
cuadrado se va con todo esto. Centímetro cuadrado se va con centímetro por centímetro. Lo multiplico por la aceleración de la gravedad, que la vamos a redondear en 10 metros sobre segundo cuadrado, y esto me da en Newton. Entonces, la fórmula se me va... A ver, ¿dónde está? La fórmula se me va a... A ver, falta una filmina acá, a ver, ¿dónde estoy? La fórmula, si ustedes hacen esta cuenta, a su vez, este 10 se basta con este 10, me queda 40. Acá la fórmula, entonces me va a quedar, ven, la presión del aire en bares por el área en milímetros cuadrados. Acá está. Acá está, desglosada. Pi por diámetro cuadrado por 40, porque acá se me hacen 40, o sea, esto me va a quedar 10 con 10 se va a 40, o sea que pi por diámetro cuadrado sobre 40. ¿Sí? Esa va a ser la fuerza. Ahora vamos a hacer un ejemplo. O sea, esta es la fuerza teórica. ¿Sí? Bar milímetro cuadrado sobre 10. El 10S aparece de acá, chicos, por el 10S, nada más. Porque este 10 se va con este 10. Ahora, esta es la teórica, por matemática. Ahora, en la realidad siempre, fíjense que un cilindro es imperfecto tiene, a esta fuerza teórica se le opone la del eje, la del muelle. Cuando hago fuerza acá, el resorte también me está haciendo una fuerza en el otro sentido, que me va a contrarrestar. Esta es la fuerza del resorte, que me va a contrarrestar esa fuerza. Por eso se restan, fíjese. La fuerza menos la fuerza de ¿quién? Del muelle. Bueno, todo depende esto a su vez del rozamiento que tenga, las pérdidas mecánicas que haya y demás, pero se hace, digamos, una cuenta muy simple, ¿sí? A ver qué está acá. Ahora vamos a ver. Que está acá, pasa que se fue por esto. Fíjense que la fuerza de un cilindro en simple efecto es la de avance, la teórica, y se calcula que hay una pérdida del 25%, con lo cual, en realidad es del 15%, no 25%, 100, ¿sí? Porque si tengo una pérdida del 15%, tengo una eficiencia del 85%. O sea, un 85% de la fuerza real, de la fuerza teórica, es la fuerza real. O sea, yo calculo la fuerza teórica, la multiplico por 0,85 y tengo la fuerza más o menos real de un simple efecto. Si tuviera un doble, ahora van a ver que tengo, este es un cilindro de doble efecto. Fíjense que no es lo mismo la fuerza que tengo cuando voy en avance que cuando voy en retroceso. Porque cuando voy en avance tengo toda esta área de exposición, ¿sí? A la fuerza. Cuando vuelvo tengo el vástago en el medio, ¿ven? Acá lo tengo, acá lo ven, acá lo ven. Entonces cuando voy tengo toda el área, pero cuando vengo le tengo que restar el área del vástago. Con lo cual, si le resto área, para la misma presión de este lado y este, tengo una fuerza de retorno o retroceso mucho menor. Por eso la de avance es mucho mayor que la de retroceso. Fíjense que la de avance va a ser pi por, va a ser la presión por pi diámetro cuadrado sobre 40, y acá lo único que varía es que el diámetro cuadrado menos el d cuadrado chiquito, que es el diámetro chiquito del émbolo. El 40, si volvemos atrás, ahora lo van a ver con ejemplo, acá. Acuérdense que esto salía de esto. Este 10 se iba con este 10 y te quedaba 4 por 10, te da 40. Ahí queda. Entonces te da que la fuerza es, vamos a ponerlo porque si no, pi por diámetro al cuadrado, por la presión de trabajo sobre 40. ¿Está? Ahí está.
que es la fuerza que tenemos acá. ¿Listo? Entonces ven, como acá tengo todo el diámetro de exposición y acá tengo el diámetro menos el diámetro chiquito, una diferencia de cuadrados, ¿ok? Con lo cual la fuerza de avance es mayor siempre que la de retroceso. Bueno, de la misma manera hay pérdidas por rozamiento y demás. Entonces la fuerza real en el avance es la fuerza teórica en avance por el rendimiento, que normalmente es, si yo tengo pérdida del 85, del 15, el rendimiento es 100 menos el 15 es el 85. ¿Sí? Con lo cual, la fuerza teórica por 0,85 y la de retroceso real es la teórica de retroceso por 0,85. Bueno, vamos a hacer un ejemplo y enseguida vamos a verlo. Y esto es el consumo del aire. Saben que cuando el pistón hace este movimiento de expansión, retracción, se consume aire, porque para llevar el émbolo a expandirlo, esto se tiene que llenar de aire. Y para llevarlo para el otro lado también te tiene que volver a llenar de aire. Entonces, todo esto depende del volumen de aire que tenga de capacidad este cilindro, que es el área redonda por la longitud, que se llama carrera, que más o menos es cuánto puede salir el émbolo para afuera. Se llama carrera. Entonces el volumen es la superficie que vimos anteriormente de posición por la carrera, por la longitud que está acá. Ese es el volumen del cilindro, ¿sí? Entonces, fíjese que el caudal, o sea, la cantidad de litros por minuto que va a consumir un pistón depende de el área de exposición, por la carrera, por la relación de compresión de trabajo. No es lo mismo que estemos trabajando una atmósfera que a 7, porque el aire que llena ese volumen está comprimido. Entonces, si yo estoy trabajando, por ejemplo, a 6 atmósferas, tengo 7 veces más aire que en una atmósfera. Entonces, la relación de compresión es la atmosférica más la presión de trabajo sobre la presión atmosférica. Y N es la cantidad de veces que avanza y retrae por minuto. No es lo mismo que el cilindro esté yendo y viniendo muy lento a que esté yendo y viniendo. Va a consumir mucho más, ¿sí? Si expande y retrocede mucho más tiempo por minuto. ¿Ok? Entonces, si hacemos todo esto, poniéndolo en cálculo, acá tengo la sección, la longitud, la relación de compresión y N, y lo paso todo a litros, ¿sí? Sí, lo trabajo todo en litros porque 1.000.000 de milímetros cúbicos es 1 litro, y acá tengo 1 sobre minuto, que es los ciclos. Me va a quedar que en el avance es esto. Pi por diámetro cuadrado, por la carrera, por la relación de compresión, por la cantidad de ciclos por minuto sobre 4 millones. ¿Ok? Ahora vamos a hacer un ejemplo. Y si es un doble efecto, tengo el avance en la fórmula y el retroceso en la fórmula. O sea, tengo 2 veces eso. Y voy a despreciar el efecto, se desprecia el efecto del embolito chiquitito en el retroceso, porque más vale hacer un cálculo conservativo de aire, más vale calcular por de más y no por de menos. ¿Está? Entonces vamos a hacer un simple ejemplo. Tengo un cilindro doble efecto con un diámetro de 50 milímetros y un diámetro de vástago de 12, una carrera de 330 milímetros, presión de 6 atmósferas, y el émbolo está trabajando a razón de 10 ciclos por minuto. O sea, ¿qué hace? Esto es un ciclo, expande y retrocede. Ese es un ciclo. ¿Está? Un ciclo. Bueno, el tipo expande y retrocede 10 veces en un minuto. Por lo tanto, va a consumir 10 veces más que con respecto a un ciclo. Por eso se multiplica, por la fórmula multiplica por la cantidad de ciclos. Entonces vamos a ver. Vamos a calcular la fuerza. La fuerza al avance era la presión, 6, presión, pi de la fórmula, 40 es la fórmula, por el diámetro grande al cuadrado, 50 al cuadrado. Si hago esto son 1178 newton. Teoría.
A la real, como tiene un 85% de rendimiento, esto es parecido a la humedad relativa que vimos, porque tengo una idea matemáticamente. 1178 por 0,85 me da 1000 newton de fuerza avance teórica. Ahora, vamos a calcular la de retroceso, para lo cual esto hincha. Bueno. La de retroceso, Dios mío, a ver si te lo puedo correr. Obviamente, la presión pide la fórmula, 40 la fórmula, y este sería el D al cuadrado grande menos el D al chiquito grande. 30 al cuadrado menos 12 al cuadrado sobre 40 me da 1110 teórica, que por un rendimiento de 0,85 me da 9,43 newton. Ven que me da más chica la de retroceso que el avance. El caudal, apliquemos la fórmula. 2 veces porque es doble efecto. Pi y 40.000 y 4 millones son de la fórmula. 50 es el diámetro cuadrado. 330 milímetros es la carrera. La relación de compresión es 1 más la presión de trabajo, 1 más 6, este es 1, este es 6 sobre 1. O sea, te da 7. Y la cantidad de ciclos, dice que hace 10 ciclos, entonces por 10. Si hago esto, este cilindro está consumiendo 90,7, casi supóngase 100 litros por minuto. Imagínense, esto es un cilindro, imagínense una planta, una fábrica neumática que tenga 100 cilindros de esto. ¿Sí? ¿Cuánto van a ser? 9.000 litros de aire por minuto. O sea que, fíjense lo que consume. Y esos 9.000 no son recuperables, ¿sí? Sino que se libera al ambiente. Tanto tiempo sale procesarlo, lleva a procesar el aire, acondicionarlo para después, fíjense, se utiliza y se va liberando otra vez a la atmósfera. Bueno, chicos, hasta acá hemos llegado. Hasta acá hemos llegado. Después vamos a ver qué actividades